bien, pueden ir en sus Biblias a Hechos, capítulo 22. Vamos a estar en 22 y 23, obviamente no voy a leer todo, pero déjame orar antes de entrar en el texto y poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias porque hemos podido ver tu gracia en nuestras vidas y es por eso que podemos extender esa misma gracia, ese mismo amor a las vidas de muchas otras personas. Señor, reconocemos que este mundo está caído, vemos el dolor aún por lo que pasó en Texas esta semana, vemos la inseguridad por lo que vemos que está pasando en Colombia hoy en cuanto a las elecciones. Vemos hambrunas en África, vemos persecución en el Medio Oriente y no solo eso, entendemos qué es lo que está pasando en nuestros propios corazones, el dolor, el abandono, el pecado. Y sin embargo, Señor, nosotros creemos que tú eres un Dios soberano sobre todo eso. Esa es nuestra esperanza, que a pesar de lo peor que viene en esta vida, hay algo más allá que la muerte. Y ese es el mensaje que nosotros queremos compartir, no solamente predicarlo a nuestros corazones todos los días, tu evangelio, sino que sea el evangelio que ofrecemos, las buenas noticias que ofrecemos a los que están alrededor. Entonces, Señor, esta mañana yo pido que nos dirijas, que nos enfoques en este pasaje donde aprendemos qué es lo que tú estás haciendo, no solamente a través de las escrituras, sino en nuestras vidas, nuestras propias vidas. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, la historia va a continuar hoy de donde Luis terminó la semana pasada. Entonces, si se acuerdan bien, la semana pasada Luis terminó donde hay un montón de judíos que están muy enojados con Pablo. Y Pablo ahora va a subir y dar una defensa, lo que nosotros llamaríamos una apología, una defensa de su fe. Y en eso vamos a ver que él va, en vez de simplemente hacer argumentos de la prueba de Dios o por qué debe creer en las escrituras o hacer un montón de cosas que harían los eruditos, lo que él va a hacer es simplemente contar su historia. Yo creo que en esos días que nosotros estamos muy acostumbrados a que es el streaming, a ver la tele ya, yo le dije a mi esposa, nosotros hace años no tenemos televisión o los canales normales, entonces aún cuando nuestros hijos ven un canal normal y hay anuncios, ellos ni entienden qué son los anuncios, porque eso es lo que lo vemos en Netflix ni nada de eso, pero estamos muy acostumbrados a ver series, ¿verdad? Entonces uno está con una pareja o otros amigos y dice, hey, ¿cuál es alguna serie que has estado viendo? Y casi siempre, estamos viendo eso, pero no es tan bueno, ¿verdad? Me parece que no hay nada bueno últimamente, pero bueno, estamos acostumbrados a ver los episodios y después la serie, la temporada y después múltiples temporadas y en eso nos acostumbramos a ver en cada episodio hay drama. Pero ese drama es parte de un drama más grande de la temporada y esa temporada es parte de un drama aún más grande de toda la historia. Y aún yo creo que es una buena manera que podemos ver lo que está pasando ahora en la vida de Pablo, porque estamos moviendo de un pasaje a otro pasaje. Muchas veces tendemos a leer las escrituras como un periódico. Aunque yo sé que la mayoría de nosotros no usamos periódico hoy en día, pero antes había un periódico, había una sección de cómicos, una sección de política, una sección y eso no se parece muchas veces, pero una sección de las noticias y uno va, ok, yo estoy leyendo esa sección y esa otra sección, pero eso no se relaciona con lo otro, pero en las escrituras todo se relaciona porque es una historia que Dios está llevando desde el principio hasta el final. Entonces la semana pasada cuando Luis estaba hablando de dos cosas, que hay que entender la voluntad de Dios y hay que obedecer la voluntad de Dios, hay el otro lado de la moneda donde vemos la providencia de Dios, la mano protectora de Dios cuidando a Pablo en todo eso. Entonces vemos que Dios está y sigue estando con Pablo en medio de toda esa misión. Entonces vimos hace unas semanas que dijo Jesús. Jesús le dijo, tranquilo Pablo, vaya, vas a testificar de mí en Roma también.
Entonces, todo lo que está pasando a Pablo en esos episodios, si los quieres llamar, es para que él pueda testificar de él en los lugares más lejanos de la tierra. Si uno vuelve a Hechos 1:8, Jesús le dice a todos los discípulos, le dice, hey, esperen aquí y les voy a enviar el Espíritu Santo. Y Él les va a dar poder para testificar Jerusalén, aquí, entre su propia gente, Judea, en su país, Samaria, el país que está alrededor, y después hasta el final de la tierra, el mundo, y ahora eso es donde estamos llegando. Jesús dice, vas a llegar ahí. Entonces, Pablo tiene eso en mente. No importa lo que estoy enfrentando aquí, yo sé que Dios me va a llevar con bien donde yo necesito estar. Ahora, cuando vemos eso, es muy fácil hacer la pregunta, ¿por qué Dios deja que Pablo pase por todo eso? Es reto tras reto, es prueba tras prueba, es dificultad tras dificultad, es persecución tras persecución. Y en eso, él dice, no, yo voy a mantener mi fe, voy a confiar en Dios. Y es más bien por eso que aún tenemos esas oportunidades de escuchar la historia de Pablo y todo lo que vio, lo que experimentó y ver cómo Dios ha provisto y protegido a él. Entonces es de esa manera que él va a tener la oportunidad aún de estar ante alguna de las personas más influenciales de la zona y eventualmente de todo el imperio romano. Entonces, aquí empezamos, versículo 1 de Hechos 22, donde él está haciendo esa defensa de su fe. Ustedes pueden imaginar, es una multitud, todos están enojadísimos con él, no quieren que él esté ahí. Él tenía que ir y hablar con los jefes romanos para decir, hey, puedo hablar con la multitud para que se calmen. Y entonces él empieza con su testimonio. Ahora no voy a leer toda esa parte, ya lo hemos visto, pero él dice básicamente tres cosas. Primero, yo estaba donde ustedes estaban. Él dice, yo crecí en Jerusalén, yo soy del lado fariseo de los de verdad que seguían la ley, yo soy uno de ustedes. Y se identifica con ellos como diciendo, yo soy hermano de ustedes. Y en eso él está diciendo, yo estaba donde ustedes estaban. Más bien, yo perseguía a los que seguían a Jesús. Yo era parte de ustedes. Todos los líderes me conocen a mí como alguien que iba detrás de los cristianos. Yo estaba donde ustedes estaban. Pero, después dice, fui llamado por Dios. Y él entra en toda la historia donde Jesús le apareció en el camino a Damasco y él escuchó una voz, vio una luz, Jesús le llama, él está ciego, muchos de nosotros ya lo hemos visto durante esta serie de hechos, y Dios lo llama y él termina diciendo, y por eso fui llamado testigo a las naciones. Ahora, la defensa de Pablo, una vez más, cuando él podría haber dado toda su defensa con toda su intelectualidad, toda su espiritualidad, todo su trasfondo religioso, no lo hace. ¿Qué es lo que él hace? Cuenta su historia. Yo era así, pero Dios me ha hecho así. Y para muchos de nosotros, a veces nosotros venimos a la iglesia y empezamos a llenarnos de conocimiento y pensamos que no, mi historia no importa tanto, mi historia no tiene mucho poder, es mejor que me lleno. Y es bueno, nosotros tenemos que conocer las escrituras, tenemos que estudiar, tenemos que estar en comunidad, creciendo unos con otros, pero no podemos olvidar qué tan poderoso es ver lo que Dios hace en nuestras vidas. No podemos despreciar las diferentes historias que nosotros tenemos. Y algunos diríamos, oh, esa persona pasó por todo lo difícil. Entonces realmente podemos ver el poder de Dios en la vida de esa persona. Pero también uno puede ver el poder de Dios en cualquier persona. Si naciste en este mundo, naciste caído, lleno de una naturaleza pecaminosa, y por eso aún el hecho de que Dios te puede salvar demuestra el poder de Dios en tu vida. Entonces no desprecia tu historia. Esta semana Nati y yo estuvimos hablando con alguien que estamos conociendo, no es creyente, estamos tomando una clase de él y estamos conociéndolo, y ¿qué es lo primero que él empieza a hacer? Contar su historia. Y empezamos a escuchar cómo creció y después algún evento que realmente le cambió su vida.
Y ahora como ese evento que cambió su vida, ahora le ha dado las oportunidades que él tiene en esta vida. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos nos conectamos con las historias de otras personas. Si he salido con ustedes a almorzar o hemos ido a la casa de ustedes o ustedes han venido a la casa de nosotros, ¿qué es lo que hablamos? Oh, cuéntame tu historia. ¿Por qué? Ahí es donde vemos cómo Dios realmente está hablando en las vidas de cada uno de nosotros. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo de decir qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aún creo que la pregunta para nosotros es si hay personas alrededor de nosotros donde o deberíamos contar nuestras historias para demostrar el poder de Dios en nuestras vidas para esas personas. Y no creo que es como jactar de qué es lo que Dios ha hecho. Es siempre enfocarnos en qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. A veces yo escucho testimonios, personas diciendo, yo antes era así, fumaba mucho y disfrutaba mucho y ellos están muy emocionados y después de repente, y ahora soy cristiano. Todo aburrido. No, nosotros no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo no estoy muerto en lo que Dios me ha dado vida a través de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos esa gran oportunidad. De eso deberíamos dar testimonio, hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Cristo. Dios ha cambiado todo en mí. Y Él puede hacer lo mismo para ti. Entonces Él termina eso, hablando con todos, y llegamos al 21 y dice así. Pablo terminando todo su testimonio dice así: pero el Señor me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces él dice, Dios, yo era así, Dios me llamó, ahora Dios me ha llamado. Y él dice eso, versículo 22, la multitud escuchó hasta que Pablo dijo esta palabra. Entonces todos comenzaron a gritar, llévense a ese tipo, no es digno de vivir. Gritaron, arrojaron sus abrigos y lanzaron puñados de polvo al aire. Ahora, para nosotros es un momento cultural muy lejano de lo que está en nuestras vidas. Entonces, hay que hacernos la pregunta, ¿por qué se enojan tanto? Pero hay que recordar, los judíos en ese tiempo, ellos creían que estaban bajo el poder del imperio romano porque no habían seguido la ley de Moisés. Entonces toda su vida se giraba alrededor de eso es nuestra religión y esa religiosidad, esa religión nos va a proteger de todo lo malo que viene a nosotros. Entonces si lo seguimos, Dios nos va a rescatar. Si no lo seguimos, entonces vamos a seguir sufriendo, siendo oprimidos por esos gobiernos. Entonces cuando Pablo viene y dice, no se trata de ustedes, se tratan de los romanos, se tratan de los griegos, se tratan de gente también fuera del pueblo de Dios. Ellos no quieren escuchar eso porque ellos en su autojusticia que nosotros somos el pueblo de Dios y ellos no quieren incluir a los otros. Pero ellos han mal entendido por completo qué es el plan de Dios cuando Él llamó a los judíos. Él los llamó para que ellos sean, y algunos de ustedes han estado en la clase de Génesis ahora, que ellos fueran una bendición para las naciones, no solamente para ellos mismos. Entonces en eso ellos se enojan cuando Pablo está diciendo, no, vamos a ir y Dios ha abierto el camino también para los que no son judíos. Y ellos se enojan en su autojusticia. Aún la semana pasada yo he visto eso en algunas personas alrededor de nosotros. Estuve hablando con algunas personas que han estado muy dolidos por otras personas, pero en su dolor ellos reaccionaron y en su propia autojusticia y parecer como ellos pensaban que ellos eran la víctima y todo eso. En eso ellos faltaban mucho respeto a los otros. Y eso es lo que estamos viendo aquí, que ellos están tan en medio de esa mentalidad de protegerse a sí mismo. Somos el pueblo de Dios, que no están actuando como el pueblo de Dios. Y nosotros tendemos a hacer eso cuando estamos muy lastimados y tendemos a engañarnos a nosotros mismos y nos metemos en una caja, oh pobrecito yo, y empezamos a ver todos los otros como enemigos contra nosotros. Y muchas veces nosotros tenemos que volver a las escrituras y recordar, no, Dios murió también para otras personas, porque si no lo hacemos así,
Estamos solamente enfocados en nosotros mismos, en qué es lo mejor para mí, en mi propia justicia, en lo que yo puedo hacer y no estamos pensando en qué es lo que Dios realmente está haciendo. Pablo ha podido salir de su cajita, ver, Dios me ha llamado a eso, los otros judíos no, y son tan en contra de eso que están siendo muy violentos en contra de Pablo. Entonces, versículo 24 dice así: el comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Entonces se alborota toda la multitud. Los romanos no entienden qué es lo que está pasando porque no hablan el idioma. Y entonces dice, hey, debe ser que dijo algo que no está bien, vamos a darle algunos latigazos para ver qué es lo que hizo. Él va a confesar si le damos duro con eso. Versículo 25, cuando ataron a Pablo para azotarlo, yo siempre pienso, pobre Pablo, él solo está hablando, haciendo lo que Dios le quiere hacer y todo eso le pasa. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí, ¿es legal que azotan a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Y obviamente Pablo sabe que no es legal. Él solo quiere hacerles saber que él es ciudadano romano, porque en ese tiempo tenía ciertos privilegios. Ellos no podían castigarlo sin que haya un juicio. Es algo bueno, es algo nuevo en ese tiempo en cuanto a abajo de los griegos y romanos, que ellos crearon un sistema de justicia. No podía simplemente golpear a cualquier persona que quisiera. Cuando el oficial oyó eso, fue al comandante y le preguntó, ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes. Y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Entonces ese romano oficial, él había pagado para el de él, tal vez un soborno, o había pagado mucho dinero, o tal vez era un esclavo que tenía que pagar para ser libre. Él tenía que pagar eso y Pablo dice, yo soy de nacimiento. O sea, yo soy aún más que tú en cuanto al sistema romano. Entonces, no me puedes golpear. Ahora, hemos visto que Pablo no tiene ningún problema de sufrir. Si él tiene que sufrir para la fe, él lo hace. Pero aquí no se trata de que él está usando su ciudadanía simplemente para mejorar su vida. Lo está utilizando para que él pueda seguir adelantando la misión de Dios en esto. Lo que esto va a hacer es poner en moción una serie de acciones donde él ahora va a ser más bien protegido por el sistema legal para que él pueda predicar la palabra de Dios frente a personas que necesitan escuchar. Y eso es lo impresionante. Cuando Dios está trabajando en todo eso, empezamos a ver que Él ha formado a Pablo específicamente para esos momentos. Lo ha puesto en esos momentos, esos lugares, esas situaciones, porque Él puede empujar la misión de Dios hacia adelante. Entonces Pablo se identifica con los judíos, Pablo se identifica con los romanos, y ante los dos, Él puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Creo que eso es importante incluso para nosotros, especialmente pensando donde nosotros estamos viviendo y donde estamos aquí en este país. Es impresionante a veces pensar que nosotros somos de todas partes del mundo. A veces creo que hemos contado hasta 19 diferentes países representados en esta congregación. Y todos estamos en Carolina del Sur. Yo crecí en Texas y nunca había estado en Carolina del Sur. Cuando vine acá yo estaba pensando, ¿será que hay hispanos en Carolina del Sur? Yo no sabía nada. Y llega y hay una gran población y Dios ha traído a cada persona a este lugar específico. Te ha hecho de una manera específica, te ha dado un trasfondo específico y todo eso es para que ustedes puedan testificar del poder de Dios en sus vidas a diferentes personas. Pablo aquí sí, claro, él está ejerciendo sus derechos, pero no para tener simplemente una mejor vida. Él lo está haciendo para adelantar la misión de Dios. Y nosotros tenemos que pensar, ¿cómo es que Dios me ha hecho y dónde me ha puesto, donde yo puedo identificar con las personas alrededor de mí para que yo pueda ser testigo para Él? Él está haciendo lo que solo Pablo podría hacer. Él me mete ahí en esa situación, creo que me termina golpeando. Él los mete a ustedes en esa situación y ustedes no saben cómo hablar con los judíos.
pero igual Dios los ha puesto a ustedes en lugares y espacios específicos donde ustedes pueden testificar de Dios. Entonces, los soldados que están alrededor de Pablo, ellos van a golpearlos y escuchan que él es ciudadano romano, se retiran rápidamente y más bien quedan asustados porque ellos han tratado a un ciudadano romano así. Pero en todo eso, ¿qué es lo que vemos? La providencia de Dios. Cuando hablamos de providencia, estamos hablando de la mano protectora, la mano de guía, Dios obrando a través de una situación mucho más grande de lo que Pablo podría en sí mismo manejar. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y creo que eso es cuando nosotros tenemos que tomar una perspectiva más amplia también y ver si también nosotros podemos identificar a Dios y cómo Él está trabajando en nuestras vidas de una manera providencial. ¿Ustedes identifican a Dios en sus vidas? ¿O todo lo que pasa es pura coincidencia? ¿Ustedes ven a Dios en sus vidas o todo lo que pasa es simplemente porque tú sí has podido, bajo tus propias fuerzas? Creo que hay una frase que he escuchado últimamente que me ha estado convenciendo de mi propia autodependencia para volver a que yo dependiera más en Dios, y es esto: que deberíamos de practicar una preferencia hacia Dios en todo lo que hacemos. Practicar una preferencia hacia Dios. Eso es cómo yo puedo identificar a Dios trabajando en mi vida a través de sea lo que sea que esté pasando en mi vida. En las discusiones con mi esposa, cuando yo hablo con mis hijos, cuando hay algo que pasa en el restaurante, cuando estoy en mi trabajo, con mis cotrabajadores, con mi jefe, con mis empleados, ¿cómo es que yo puedo identificar qué es lo que Dios está haciendo en mi vida? ¿Cómo puedo yo ver cómo Él está manejando esa situación? Practiquemos una preferencia hacia Dios cuando estoy tomando una decisión. Tantas veces Dios es tan lejos de todo lo que nosotros estamos haciendo. Tantas veces estamos tan lejos de todo lo que, de aún estar consciente de qué es lo que Dios está haciendo, porque estoy viviendo en mi propio mundo. Y aquí vemos que Dios está obrando y yo me pongo a pensar, Pablo, ¿está viendo eso? ¿Está viendo que todo eso es parte de todo lo que ha de venir? Entonces ellos lo sueltan, lo llevan de vuelta al lugar donde ellos lo tienen, y dice el versículo 30. Al día siguiente el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieron en sesión con el Concilio Supremo Judío. Entonces, ¿por qué? Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Entonces los romanos van a dar una oportunidad a Pablo que él se defiende por todo lo que está pasando. Entonces llegamos al capítulo 23. Mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, pues una vez más, él se identifica con ellos. Siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Ok, tranquilo, Pablo, todo está bien. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, le ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. De una, Pablo empieza a hablar, ellos dicen: golpéalo, ¡pah! De una. Ahora, no sé de ustedes, pero eso no me pondría de muy buen humor. Y vemos que eso pasa a Pablo también. Pero Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupta. Y en realidad él dijo: pared blanqueado. Está diciendo: usted es hipócrita, no hay nada detrás de ti. Se ve blanco, pero atrás es un muro podrido. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Pablo sabe muy bien la ley, sabe que eso no debe ser. Entonces, versículo 4, los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen: no hables mal de ninguno de sus gobernantes. Entonces yo no sé qué es lo que está pasando aquí, en realidad nadie sabe. No sabemos si Pablo, por que sus ojos no funcionan muy bien, entonces tal vez no se ve bien quién le está diciendo eso. Entonces o no sé si él simplemente está siendo medio sarcástico con eso. No está actuando como el sumo sacerdote, entonces tal vez
Y él lo está tratando como eso. No sabemos por qué. Es inconcebible, digamos, para mí yo no entiendo si realmente no sabe que ese es. No sé. Pero él igual se humilla después de eso y dice, sí, perdón, no debería haber actuado así. Pero se ve lo tenso que es la situación. Ellos están en contra de él está tratando de defenderse, lo están golpeando, él básicamente tiene no está amarrado físicamente, pero sus manos están atados en cuanto a todo el mundo está en contra de él. Está pintando ese panorama de que las cosas no van bien para Pablo. Él no está en una buena situación. Pero Pablo es muy inteligente también. Entonces, en medio de ese concilio, versículo 6 dice así: Pablo se dio cuenta de que algunos del concilio supremo eran saduceos y que otros eran fariseos. Entonces, igual como en cualquier lugar político, hay dos lados y él sabe cómo utilizar eso para su propio beneficio. Hermanos, yo soy fariseo al igual que mis antepasados y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. Ahora, él dice eso porque él sabe que los va a dividir. ¿Por qué? Los fariseos creen en esas cosas, en ángeles, demonios y la resurrección de los muertos. Los saduceos no creen en nada de eso. Entonces él sabe, si él se identifica con uno de los lados, lo que puede hacer es ponerlos entre sí mismos y ya él sale de eso. Y es justo lo que pasa. Tanto que empiezan a gritar, empiezan a ser más violento. Entonces el versículo 10 dice así: como el conflicto se tornó más violento, esos son los líderes religiosos. Imagínense un montón de pastores peleando, buenísimo. Como el conflicto se tornó más violento, el comandante tenía temor que descuartizaran a Pablo. Así de violento está pasando. Ellos lo tienen de un lado, otro tiene de otro lado. Me imagino unos sillos ahí que le están dando. De modo que les ordenó a los sus soldados que fueran a rescatarlo por la fuerza y lo regresaran a la fortaleza. Una vez más, es impresionante para mí ver que los gentiles impíos paganos son los que están protegiendo a Pablo. Pero es la providencia de Dios. Está utilizando el sistema legal para proteger a Pablo en medio de todo lo que él está enfrentando. Ahora, Dios lo está una vez más poniendo a Pablo en lugares donde él puede identificarse con las personas. Entonces, primero se identifica con los judíos. Segundo, se identifica con los romanos y ahora se identifica aún con los fariseos. Siempre para que él pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces creo que aún, de nuevo, para nosotros es mirar a nuestras propias vidas y ver Dios, donde Dios los ha puesto, donde ustedes pueden identificarse con las personas alrededor para que ustedes puedan dar testimonio. Y eso puede ser con personas que comparten el mismo hobby, los mismos gustos, puede ser con amigos, puede ser con personas que están en su trabajo. Pero Dios siempre trae personas alrededor de nosotros con quienes nosotros realmente podemos compartir nuestra historia. Y yo pienso a veces si yo estoy siendo consciente de las personas que Dios está trayendo a mi vida. Porque muchas veces, lastimosamente, yo ando tan apurado o tan distraído que no me doy cuenta. Y creo que esa es la lucha de la mayoría de nosotros, es que estamos tan enfocados en nuestras vidas que hay que seguir en nuestras vidas, perseverar en nuestras vidas y esto y lo otro y todo lo mío. Y se me olvida que yo estoy aquí en esta tierra con un propósito para que otros puedan conocer a Dios. Es por eso que Él me salvó. Y es un reto para nosotros. Entonces lleven a Pablo de vuelta y llega y tenemos ese versículo 11 que es muy dulce donde encontramos esto. Esa noche el Señor, ese es Jesús mismo, se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, o sea, has cumplido con tu función, también debes predicar la buena noticia en Roma. Yo me pongo en el lugar de Pablo. Es interesante que podemos ver un poco de qué es lo que está pasando ahí en su vida. Yo estaría muy desanimado. Yo estaría muy frustrado. Yo estaría viendo, no hay nada que está pasando con eso. Estoy amarrado en toda esa burocracia de todo lo que está pasando y los romanos me tienen aquí, los judíos están en contra de mí. Y llega el Señor Jesús y dice: ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Él no ha hecho nada que le haya parecido como exitoso.
Él no ha ganado ninguna alma al Señor en ese tiempo. Pero dice Jesús, así como ha sido mi testigo, Él está diciendo, está siendo exitoso en lo que yo te dije que hacer. Tal vez él diría, no, pero nadie se está convirtiendo. Y él dijo, no, yo no te dije que eso es lo mío. Yo te dije que tenía que ser testigo y eso lo está haciendo. Entonces está diciendo, está siendo exitoso en eso. Simplemente hacer mi testigo y igual como lo has hecho antes, lo vas a hacer en Roma. Pero la razón es esto, porque Jesús, Dios, mide las cosas y el éxito no por lo que está pasando en el momento como nosotros. Él lo está viendo a qué es lo que pasa en 100 años, qué es lo que pasa en 1000 años. Porque lo que vamos a ver es que Pablo va a llegar a Roma y dentro de 300 años esa secta religiosa que se llama el Camino, que salió de los judíos, llega a ser el centro del Imperio Romano. De alguna manera subversiva. Ellos nunca se levantan ninguna espada ni nada para tomar nada ni conquistar nada. Simplemente Dios lo hace a través de las personas que llegan a conocer al Señor. Y eso es lo que Dios está haciendo. Y es por eso que Jesús puede venir y decir, hey, ten ánimo. Y yo sé que por el lado de Pablo, cuando nosotros estamos en la misión de Dios, hay muchas cosas buenas que pasan, pero también hay muchas veces que nosotros sentimos mucho desánimo. La cantidad de pastores que luchan con depresión es alta. La cantidad de personas en ministerio o sirviendo a otros, cuando simplemente las cosas no van como debería de ir y es constante y siempre la gente te está criticando y siempre la gente está enojada porque no puedes hacer a todos felices. Es Jesús llegando a Pablo y diciendo, ten ánimo. Sí, todos están en contra de ti, pero ten ánimo. Y la otra parte de eso es, creo que aquí vemos de nuevo esa actitud de Pablo, que es una actitud de humildad. Él reconoce que eso no se trata de él, eso se trata de Cristo. Él tiene discernimiento, donde él puede ver que Dios está en todo y por eso puede descansar y confiar en qué es lo que Dios está haciendo. Humildad que se demuestra ante Dios y por eso él puede confiar completamente. Dios está en eso y lo va a necesitar porque llegamos a la siguiente parte. No voy a leer todo por tiempo, pero básicamente eso es lo que pasa. La mañana siguiente hay un grupo de 40 judíos que odian a Pablo tanto que dicen, ok, vamos a hacer un juramento. Ninguno de nosotros ni vamos a comer ni vamos a tomar nada hasta que lo matemos a él. Ahora, si alguien está tan comprometido que ellos están dispuestos a morir para matarte, entonces significa que no hay nada que los va a parar de hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De alguna manera, el sobrino de Pablo, que es interesante, él tiene familia allá, tiene una hermana aparentemente, el sobrino se entera de qué es lo que están planeando hacer. Y en eso, él va y le dice a Pablo, si sales de aquí, esas personas van a pedir que ellos te transfieren, entonces si sales de aquí, van a venir 40 hombres para matarte. Entonces Pablo dice, ok, gracias por decirme, vaya dígale al romano que está encargado. Entonces el sobrino va y habla con el romano que está encargado, él se pone en acción. Toda la fuerza del imperio romano agarra 460 diferentes hombres para proteger a Pablo y dice, lo vamos a mover a Cesarea, es más al norte. Entonces, en todo eso, una vez más, vemos, el Imperio Romano está protegiendo a Pablo ante la amenaza de los mismos judíos. Entonces, llegan ahí, ellos lo protegen, llega ahí a Cesarea y vamos a ver que en los siguientes capítulos, Pablo va a estar en Cesarea por 2 años más, bajo lo que, sí, es como está en la presión, pero tiene un poco de libertad también. Pero, de nuevo, nosotros estamos viendo un Pablo bajo las reglas, está siendo protegido por los romanos, pero igual limitado en lo que hace. Ahora, para mí, si yo fuera en esa situación, yo estaría sumamente frustrado. Y para los creyentes que están alrededor también, están diciendo, aquí está Pablo con todo lo que él tiene, sin embargo, está pegado en una celda. Está aquí Pablo con todo la experiencia que él tiene, igual él no puede hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Pero en eso empezamos a ver que la providencia de Dios, el plan de Dios sigue hacia adelante. Entonces creo que para terminar, creo que eso es lo que nosotros
tenemos que estar pensando. A pesar de lo que está pasando alrededor de nosotros, tenemos que entender que Dios está obrando y está con nosotros en la misión. O sea, lo que tú haces para el reino de Dios no está en vano. Y eso nos debe de animar, especialmente cuando estamos viendo todo lo que está pasando en este mundo y vemos que hay tanta necesidad de esperanza. Y lo que estamos haciendo en esta cultura es buscando esperanza en distraernos y en el entretenimiento, en las redes sociales, en lo que sea que donde nosotros sentimos que podemos escapar de la realidad. Y nosotros como creyentes podemos entrar en la realidad y decir, no, no es escapar, más bien es apuntar a ustedes, no salir de la realidad, sino hacerles ver que hay una realidad mucho más grande de lo que ustedes tienen justo enfrente de sus caras. Y esa realidad es lo que Dios les ha dado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros vivimos vidas que cuadran con esa realidad que es mucho más grande y donde vemos la providencia de Dios, donde identificamos qué es lo que Dios está haciendo y dar testimonio a otros sobre eso. Entonces las preguntas para nosotros a pensar es si dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas realmente caracteriza sus vidas. Si la vida que vemos en Pablo, donde no importa las circunstancias que él está alrededor, que él está confiando en Dios lo suficiente como dar testimonio de su poder en su vida, si eso caracteriza nuestras vidas como individuos y también como iglesia, estamos dispuestos aún a tomar un riesgo para hablar con nuestros vecinos sobre eso, para hablar con alguien que está en nuestro trabajo sobre eso, porque ahí es donde necesitamos estar, en esa misma posición de Pablo, a pesar de que parece que él es quien está en una mala posición según nuestros ojos humanos. Porque la otra opción es que o seamos como los judíos, donde constantemente y a propósito estamos atacando lo que Dios está haciendo, o estamos en la posición de los romanos, que es yo vivo mi vida y simplemente hago lo que estoy haciendo y Dios está haciendo un montón de cosas alrededor de nosotros y no nos damos cuenta. Y desafortunadamente yo creo que muchos de nosotros, aun creyentes o personas que se llaman cristianos aquí en esta cultura, muchos de nosotros vivimos nuestras vidas como los romanos. Dios está haciendo su obra y nosotros vivimos con nuestras vidas. No nos damos cuenta lo que está pasando justo dentro de lo que está pasando alrededor de nosotros. Entonces que Dios nos dé ojos de discernimiento, donde podemos ver a Dios obrando para que nosotros podamos estar integrados a la misión que Dios nos está dando. Déjame orar. Señor, te damos gracias por darnos un vistazo a lo que realmente está pasando. Y yo sé que eso nos ayuda a reorientar en medio de una semana llena de distracciones, llena de preocupaciones, llena de muchas otras cosas que están pasando. Y podemos enfocarnos realmente en qué es lo que tú estás haciendo. Ayúdanos a ser una congregación con discernimiento, con ojos para ver, con oídos para escuchar, con corazones que son suficientes suaves, moldeables, humildes, como para ver lo que tú estás haciendo. No tal vez lo que está pasando en el momento, pero cosas que va a tener impacto en 5 años, 50 años, 100 años. No por lo que nosotros hacemos, sino porque es tu iglesia, es tu misión y nosotros formamos parte de ese reino. Yo pido que nos dirijas, Señor, en esto. Es en tu nombre que oramos. Amén.